Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Parlami dell'esistenza di mondi lontanissimi, di civiltà sepolte, di continenti alla deriva. Parlami dell'amore que Los ministros de Ciencia y Tecnología acuden como cada jueves a su cita en Hoy por Hoy para abrir la puerta por la que entra en el futuro, no siempre para bien, hay que decir. Hola, Núñez Domínguez, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Y Jaime García Cantero, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, vamos a empezar, si os parece, con una celebración, porque la astronauta Cristina Koch, lo decíamos antes, ha sido galardonada con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia. Sé que te parece muy merecido, Nuño, pero ¿por qué crees que el de la Concordia precisamente es el más adecuado, ¿no? Claro, ya lo pensaba esta mañana. Es que es difícil darle un premio de este tipo a una astronauta, porque ella misma lo cuenta, ¿no? Claro. Desde pequeña quería ser astronauta. Y aunque creció en una zona no precisamente urbana de Estados Unidos, etcétera, nadie le desanimó. Y a a gente de su entorno nunca le pareció una locura, ¿no? Esto ya es importante, es un cambio de ciclo, ¿no? Comparado con lo anterior. Y claro, ¿le podrían dar el de la ciencia? Sí, pero ella ha hecho mucha ciencia dirigida siempre a su sueño de ser astronauta, ¿no? Entonces, yo creo que está muy bien dado, sobre todo por lo que dijo al volver. Porque dijo, he estado reflexionando sobre lo que significa una tripulación y lo que significa el concepto de equipo. Y lo que os tengo que decir a todos los terrícolas es que todos formáis parte de la misma tripulación. El mismo equipo. Que puede parecer una cosa boba, blanda y tal, pero es verdad que los grandes retos que afrontamos los tenemos que afrontar como una tripulación, ¿no? La tripulación humana del planeta Tierra. Así que, bueno, lo importante es que le han dado el premio, sí, y que va a venir a España y que tal vez la podamos entrevistar y que es visibilidad también para estás una mirando mujer la posible astronauta. entrevista, claro. Me han dicho que está de vacaciones ahora y por eso no hemos podido hablar con ella, pero... Ya llegará el momento. Sí, llegará. seguro que sí. Bueno, y lo otro que contábamos también esta mañana, en España, al menos un 12% de los alumnos de secundaria y un 4% de los de primaria ya aseguran que han sufrido el grooming, es decir, que reciben mensajes sexuales en redes o a través de los chats de los videojuegos. Hay un estudio de la Guardia Civil y la Fundación Sol, dice, en febrero el gobierno ya anunció que prohibiría las redes sociales a menores de 16 años, que es una medida que, por cierto, Jaime, acaba de aprobar también el Reino Unido. Y siempre nos planteamos, cuando tenemos la constatación con datos, como es el caso de este fenómeno, y luego llegan medidas como estas, si este es el camino. Que claro, es una respuesta que no la tienes tú ni la tiene nadie. No está muy claro, ¿no? Yo creo que el tema del informe, por empezar por los datos, ¿no? Que son importantes. Yo no sé cuántos informes hacen falta, porque yo creo que las conclusiones son siempre las mismas. Yo creo que cada vez nos aterramos menos con algo de lo que debemos aterrarnos muchos, ¿no? Sí. Que es los retos y los problemas que tienen hoy nuestros niños en el mundo tecnológico y en el entorno digital en general. Es verdad que aquí tenemos ese anuncio de la prohibición de las redes para menores. También tenemos el desarrollo de una ley que está llevando el Ministerio de Juventud, que trabaja también en un entorno digital seguro, y también es verdad que hay países que están en esta senda. Hemos hablado mucho aquí de Canadá, que fue el primero. De lo que hemos hablado menos, creo, es que la iniciativa de Canadá ha tenido un éxito más que discutible, ¿no? Canadá prohibió el acceso, Canadá es Australia, el que prohibió la entrada a las redes, y el éxito es muy relativo, sobre todo porque los niños son capaces de entrar pese a todo. Todos hemos visto estos vídeos en el que el niño se pone un bigote postizo y el identificador de edad le pasa el filtro. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Bueno, que Reino Unido no es un país más para las redes, ¿no? Reino Unido tiene un histórico de una relación con Estados Unidos y, por supuesto, con las tecnológicas, que es completamente diferente. Recordemos, que también es una derivada interesante, que el primer ministro del Reino Unido es uno de los archienemigos de Elon Musk, sobre todo por parte de Elon Musk, que le ha cogido mucha manía y le tiene todo el día, iba a decir una palabra más fuerte, pero fastidiado, vamos a decir así. Entonces, bueno, Reino Unido opta por ahí y el debate sigue abierto. Como decimos, es una medida que, independientemente de que nos parezca bien o mal, es muy difícil de ejecutar. Y estas medidas que ha adoptado ahora el gobierno del Reino Unido atañen tanto a niños como a padres. ¿En qué consiste exactamente esto? Bueno, la medida, y esta es una de las polémicas, de momento se va a centrar mucho en los niños. Los niños. Es verdad que el titular va muy por redes, pero es interesante algunas de las derivadas que introduce, ¿no? Porque introduce, vamos a decir, dos conceptos, dos líneas que no estaban en la regulación australiana y que son bastante novedosas, ¿no? Una es la relación con los chats de inteligencia artificial, que empezamos a ver, y los que tenéis niños creo que lo veis, que es
es un ámbito relativamente complejo también, y otro que tiene mucho que ver con esto del grooming, ¿no? Que es la comunicación en otro tipo de tecnologías que no son las redes sociales. Y ahí van directamente hacia las plataformas de streaming y hacia las plataformas de videojuegos, donde hay un montón de capacidades de comunicación y de mensajes. Yo creo que también los adultos no tenemos tanto la pista en esto, sabemos que y queremos vigilar las redes sociales o las aplicaciones de mensajería, pero no sé si somos tan conscientes de que también se recibe mucho mensaje y hay mucha interacción cuando están jugando a los videojuegos. Es decir, muchas veces juegan a los videojuegos y ahí también están expuestos a recibir mensajes de personas desconocidas y ellos se interactúan y se relacionan con otras personas, conocidas o desconocidas. De hecho, es el entorno menos conocido por los adultos, ¿no? Que los niños, mientras que están jugando, los juegos no tienen nada que ver con los que jugábamos nosotros. Son juegos mucho más interactivos y en que la comunicación está abierta completamente. De hecho, y esto es un tema que hay gran vigilancia ahí, nadie controla esos chats. Hoy por Hoy Magazine. I'll never quite understand why we love to carry on wars Ser Podcast. as we do. And I haven't yet opened Aquí the estamos door. en el Ministerio con Nuño Domínguez, con Jaime García Cantero. Vamos a hablar de inteligencia artificial, pero antes quisiera hablar, Nuño, de trasplantes. Mette Marit, la princesa de Noruega, que se ha sometido a un trasplante de pulmón, y hemos sabido también que el actor Jesse Eisenberg, que interpretó a Mark Zuckerberg precisamente en la red social, ha donado de forma altruista un riñón a un receptor al que él no conoce. Esta semana él mismo se lo contaba a Jimmy Fallon. You've donated a kidney. ¿Has donado un riñón a un completo desconocido? Sí, me enteré de que esto era algo que cualquiera podía hacer. Para mí ha sido completamente indoloro, ha sido rápido. Te compensan si tienes que perder días de trabajo por la cirugía y te dicen que vives una vida más larga que tus iguales no donantes porque te someten a tal batería de pruebas médicas antes de donar que terminas viviendo más años por lo sano que tienes que estar antes de hacerlo. Así que vivo de forma completamente normal. Mi otro riñón está creciendo y hay una persona que estaba sometida a diálisis o muriéndose y ahora puede tener una vida real. Asombroso, es asombroso eso que has hecho. Muy generoso. Hacemos muchas gracias, lo sabemos que España es líder mundial en trasplantes. La pregunta es si aquí también se hacen estos donaciones de estos trasplantes de forma altruista de órganos. Donaciones en vida, sí. Aquí antes se llamaba buenos samaritanos por ese hecho de que no conoces a quién le vas a dar tu riñón, nunca sabrás para qué ha servido y quién lo ha recibido. Pero sí, aquí es común y de hecho hemos escrito a la Organización Nacional de Trasplantes justo ahora y nos ha respondido con el dato actualizado. Y hasta la fecha ha habido en España 28 donantes de este tipo. 28. Pero lo más interesante es que estos 28 donantes han desbloqueado 92 trasplantes. Es decir, al donar tu riñón, desbloqueas un trasplante de dos personas que son incompatibles, con lo cual puedes provocar que haya muchas veces más trasplantes de órganos. Así que no solo estás dando... ¿Pero eso cómo funciona? Tú vas a un sitio y dices, quiero ser donante en vida. Sí, eso es. Se lo puedes decir a tu médico o lo puedes gestionar con la Organización Nacional de Trasplantes. De hecho, nos dicen, oye, qué bien que vayáis a hablar de esto porque cada vez que habláis de esto hay nuevas solicitudes. O sea que es algo... Yo puedo ir a mi médico de cabecera y decirle, he escuchado en la radio que puedo ser donante en vida, que esto puede ser salvar vidas directamente. Sí, directamente salvar vidas, por supuesto. Y tú no sabrás nunca a quién le has donado, quién lleva tu trozo de riñón. No, porque, bueno, hay más de 400 trasplantes en vida, sobre todo de riñones en España. Lo que pasa es que la mayoría de ellos son pues gente que conoce al receptor. Es decir, voy a ayudar a mi madre, voy a ayudar a mi padre, voy a ayudar a un familiar. Pero luego están estos que no conocen nunca a quién recibe el trasplante. Y hace unos años hubo un homenaje del Ministerio de Sanidad a estas personas, se juntaron y compartieron sus experiencias, porque lo que dicen sobre todo es, lo que más me preocupaba era qué pensaría mi entorno. O sea, yo lo tenía clarísimo, pero claro, tenía que Pero ¿y por qué tenía le va que a parecer mal explicarlo. al entorno? Raro. No mal, raro. Raro. ¿Cómo donas ¿Te vas a donar un riñón? ¿A quién? Ya. Eso, y encima a quién, ¿no? ¿Por qué lo haces? Pues, o sea, pero bueno, es lo que decía también el actor. La salud de esta gente es igual de buena que los que no donan, incluso mejor porque estás muy controlado. De hecho, claro, eso me llama la atención. ¿Cómo puede ser que la vida del donante sea mejor, la salud del donante sea mejor? Por el seguimiento médico que tienes. O sea, tú ahora mismo solo funcionas con un riñón y tu vida puede ser completamente normal, incluso puedes beber, etcétera, pero tienes mucho control médico y tienden a tener una vida más sana, con lo cual la esperanza de vida es casi el doble. En algunos casos, en algunos estudios que se han hecho, es casi el doble que la gente que no dona, porque estás muy controlado médicamente y porque tal vez tengas esa conciencia de cuidarte, ¿no? ¿Y qué se puede donar? Se puede donar sobre todo riñón y se puede donar un trozo de hígado. Un trozo de hígado. Que son minoría estos trasplantes, pero también se puede hacer.
Luego vendrá la tecnología y nos hará ya órganos totalmente artificiales. Claro, ahora lo que se está investigando y está bastante avanzado, lo hemos hablado aquí varias veces, es usar órganos de cerdo para hacer sobre todo de puente. Es decir, oye, esta persona necesita un trasplante ya, vamos a meterle un riñón o otro órgano. Hasta que le llegue uno humano. Eso es, ¿no? hasta que llegue el humano, hasta que llegue el buen samaritano. Bueno, vayamos a intentar entender esto del apagón de Anthropic, que ha sido la gran noticia tecnológica de la semana. La empresa de moda en inteligencia artificial, la startup más valorada del planeta, que ha decidido desenchufar sus modelos, dejando sin servicio a miles de usuarios y empresas. Alegan que la administración de Donald Trump ha ordenado restringir el uso de estos modelos a extranjeros. Ante la dificultad de distinguir a extranjeros de nacionales en un mundo tan globalizado, lo que se ha optado es por esta solución drástica de apagar las máquinas. ¿Esto es así? Esto es así. A ver, ha decidido bastante con bastante pocas opciones para decidir, porque la administración americana, haciendo uso, ¿no?, del Reglamento de Defensa Nacional, es decir, una cosa muy seria, obligaba a Anthropic a no permitir el uso a extranjeros de su herramienta. Y extranjeros, a todos los extranjeros, incluyendo, y esto es complicado hasta de decir, los empleados de Anthropic que no tuvieran pasaporte estadounidense. Esto, como todos entendemos, es muy complicado. ¿Cómo consigues esa capilaridad, ¿no?, de decir quién puede acceder y quién no? Ante esta imposibilidad de entrar en ese tipo de detalle, lo que hace Anthropic es apagar, ¿no?, apagar sus últimos modelos, Mythos, y su versión para el público, que es Fable 5. Esto tiene muchas lecturas, ¿no? Yo creo que la lectura más preocupante para el mundo en general y para Europa muy en particular es que ¿no?, estamos en manos de que una compañía, un gobierno o la persona que controla ese gobierno, que además es una persona muy determinada, que todos sabemos quién es, puede decidir cuándo se apaga una herramienta que es fundamental hoy para el trabajo de muchísimas organizaciones. Pero ¿cuál es el riesgo? Porque, es decir, los peligros que tiene o las vulnerabilidades de Anthropic es lo que nos puso sobre la pista de, ojo que aquí estamos hablando muchas veces de los riesgos de la inteligencia artificial, pero pareció que con Anthropic se abrían compuertas hacia otros peligros. Es decir, ¿cuál es el riesgo por el que ellos toman, o Trump, la administración de la Casa Blanca, toma esta decisión? Mythos, y lo hemos hablado de aquí, una de las cosas que hacía era encontrar vulnerabilidades. Es decir, era una herramienta que permitía encontrar brechas de seguridad en cualquier sistema del mundo. De hecho, preocupó mucho sobre todo a los bancos, incluyendo los bancos centrales, porque parecía que esta herramienta iba a permitir a cualquiera que lo utilizara entrar en estos sistemas. Para impedirlo, lo que hizo la compañía es limitar en esta última versión el acceso a ese tipo de conceptos. Es decir, tú podías utilizar la nueva versión Mythos para muchísimas cosas diferentes, pero no la podías utilizar en el contexto de la ciberseguridad. ¿Qué es lo que ocurre? Que los ingenieros de Amazon detectan que ese parche que se ha puesto para que no pudieras usar esas capacidades era relativamente fácil de saltarse. Amazon inicia un proceso interno al encontrar este fallo, eso va escalando y es el mismísimo CEO de Amazon el que presiona para que esto se pare. Desde luego, esta es una de las explicaciones que tenemos. Es decir, tiene cierta lógica el hecho de que ante el riesgo que nos expone a todos y la fragilidad en la que queda todo el sistema internacional, alguien diga, oye, vamos a ver cómo controlamos esto. Como siempre, el problema es la forma, ¿no?, y cómo se ha explicado todo esto, porque esta es, vamos a decir, la versión oficial. Hay una menos oficial, pero que ha publicado la mitad de la prensa en Estados Unidos, que es el peligro chino, ¿no? Empieza a correr el rumor de que uno de los grupos que está utilizando Mythos es chino, ¿no? Y empieza a correr todavía el rumor todavía más fuerte de que están tratando de hacer ingeniería inversa. Ingeniería inversa, es decir, ir hacia atrás para no solamente usar ese producto, sino ver cómo se ha desarrollado. Y esto es lo que hace saltar todas las alarmas, ¿no? Que una potencia extranjera tenga esa capacidad, tenga ese superpoder que tú mismo quieres limitarte a ti, ¿no? Porque a todos nos aterra. Entonces, ante esta duda es cuando empiezan a surgir, a saltar las alarmas. Hay una tercera vía, ¿no? Una tercera explicación, que es que el gobierno americano y muy especialmente el presidente Trump es especialmente sensible a los problemas con Anthropic, porque yo creo que todos sabemos que su caballo ganador, su apuesta, era por OpenAI, que es el gran rival de Anthropic. Llevan meses de polémica eterna y la administración americana parece que puede aprovechar cualquier excusa para tratar de perjudicar a la compañía. Por terminar de contar la complejidad, Amazon, que es el que denuncia esta vulnerabilidad, es el mayor accionista de Anthropic. Es decir, estás denunciando algo que va contra tus propios intereses comerciales y de negocio. ¿Y Anthropic se usa o se usaba aquí en España? Anthropic se usa en España. De hecho, Anthropic en el mundo, y muy particularmente en España, es la herramienta más utilizada por las empresas. La solución de pago de Anthropic, lo hemos explicado
explicado aquí muchas veces, es con mucha diferencia la más avanzada que hay en el mercado, y desde luego muchísimas empresas lo están utilizando, sobre todo para una cosa que a veces los oyentes conocen menos, que es para la parte de desarrollar código, ¿no? Para programar. Anthropic y su solución de desarrollo de código tiene una penetración enorme. Además, España y la Comisión Europea pelearon mucho por entrar en ese grupo de trabajo que iba a testar la ciberseguridad de mitos, ¿no? Por tratar de estar presente en todo eso. Para que veamos la importancia que tiene, ayer en el G7, los 7 presidentes de los países más poderosos del mundo invitaron a comer en esta visión jesuítica, ahora que estamos todos tan así, ¿no? De tener un invitado a comer, a Amodei, que es el CEO de Anthropic, para dar explicaciones sobre esto, pero también a Sam Altman, que es su gran competidor, y también a Hasavis de Google, que es el tercero en discordia, ¿no? Esta es la relevancia que tiene esto. Los 7 presidentes de los mayores países del mundo invitan a comer, por supuesto, apadrinados por el boss, que es Donald Trump, a estos 3 señores. En ese mundo estamos ya llevamos tiempo en él, de hecho. Ozempic, también estamos en ese mundo. El medicamento ya saben que está de moda, que sirve cada vez para más cosas, indicado para tratar la diabetes tipo 2, pero además, como saben, regula el apetito, ayuda a adelgazar, y entonces hubo un boom del Ozempic, pero ahora resulta que se ha sabido también que también puede reducir delitos violentos. ¿Esto cómo va? Bueno, puede reducir. Es una observación interesante que todavía hay que confirmar, porque se trata de un estudio muy interesante, pero con un número de personas relativamente reducido, un poquito más de 800, y que está basado en declaraciones propias de estas personas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que han mirado? Si las personas que estaban consumiendo estos medicamentos bebían más o menos y además tenían comportamientos impulsivos y que acababan en agresiones o actos violentos o delitos, que los que no los toman, ¿no? Y sí que han observado que la gente que dice que toma estos medicamentos tiene una reducción de esa impulsividad. Es decir, tienen los mismos impulsos pero no los traducen en acciones, ¿no? Y tiene sentido porque estos medicamentos a donde van es al mecanismo de recompensa. Mucha gente que los toma te lo dice. Yo bebo menos, ahora bebo menos, me apetece menos beber. ¿Pero eso es porque lo impulsa el medicamento o porque tú tomas una decisión? Eso es porque el medicamento va al mecanismo de apetito y de saciedad y de recompensa por estímulos, como por ejemplo de los alimentos, de las bebidas alcohólicas, de las drogas, etcétera. Entonces ya se había visto que estos medicamentos reducen el consumo de alcohol, el consumo de drogas en algunos casos, etcétera. Entonces esto va un poquito más allá y va a otro mecanismo cerebral que dice, bueno, es que aparte de reducir el consumo de alcohol, reduce la impulsividad y los delitos relacionados con el consumo de alcohol y la agresividad, ¿no? Bueno, es mucho decir con un estudio de este tamaño, pero desde luego tiene lógica, por lo menos por la reducción del consumo de alcohol, ¿no? Si tú reduces el consumo de alcohol, reduces muchísimos accidentes de tráfico, muchísimos crímenes, peleas, etcétera, que en las que el alcohol o las drogas son un ingrediente, ¿no? Entonces, pocos medicamentos que últimamente no hayan generado tal impacto. Es que se está mirando para todo. En parte las empresas que los producen y que se han hecho literalmente riquísimas están financiando estudios para aplicarlo a muchas otras enfermedades, y además la facilidad de datos y el gran número de personas que lo está tomando, se pueden hacer estudios como este, ¿no? Decir, oye, tengo esta base de datos, vamos a ver si reduce también la agresividad o los delitos. Así que bueno, por ahora hay un indicio que es interesante. Supongo que lo más importante es decir, bueno, esto en algún momento va a poder hacer que podamos tratar a la gente con adicciones o con adicciones al alcohol, con adicciones a otras drogas. Será, yo creo, ese paso antes que ir a los criminales, ¿no? Al crimen. Pero bueno, es interesante y bueno, son medicamentos que van a cambiar muchas cosas. Y ya lo están haciendo. Y ya lo están haciendo, claro. Ya. Hemos empezado en el espacio. Se le acaba la vida a la Estación Espacial Internacional. Sí. ¿Qué va a pasar? Pues va a pasar que últimamente, o sea, vamos a estar hablando estos últimos años porque en teoría en 2031 se va a tirar al mar directamente. Pero antes está habiendo Pero muchos... así tal cual, como un barco que naufraga. Bueno, que no sabes quién lo va a hacer.
la empresa que fabrica Ozempic. Es casi el Ozempic del espacio, Elon Musk. Bueno. Ya tiene un contrato con la NASA para generar varias naves que se acoplarán a la Estación Espacial Internacional, que es la estructura más grande jamás enviada al espacio, para desorbitarla, es decir, empujarla hacia la Tierra y que se estrelle en un punto muy remoto del Océano Pacífico que se llama Punto Nemo, ¿vale? Antes de que eso pase, está habiendo fugas de aire respirable dentro de la Estación Espacial Internacional en el módulo ruso. Y los rusos, que tienen una mentalidad bastante soviética, dicen, esto no pasa nada, no os preocupéis, está todo bien. Y la NASA ve peligros importantes, ¿no? Entonces, puede que estas fugas, puede que estos roces aceleren la caída. Veremos. Elon Musk, que por cierto ya tiene con qué gastarse todo lo que ganó con la salida a bolsa de SpaceX, ¿no? Todo no, pero gran parte, ¿no? Ha hecho una compra, yo creo, muy interesante, que es una compañía que se llama Cursor. Lo más interesante es que es lo único comprable hoy en día, ¿no? Con Cursor, Elon entra en la inteligencia artificial más ligada a las empresas, sobre todo a las herramientas de desarrollo. Cursor no solamente no es un chatbot de desarrollo, sino que es un bot, es decir, puedes crear un agente, no es que te ayude a programar, es que programa por ti. Y esto, pues como podemos imaginarnos, es muy interesante, tan interesante que al señor Elon Musk le ha parecido que vale 60.000 millones, que en este mundo que maneja para él, los pues, millones claro, parece como es un bizum, es un bizum, pero siguen siendo 60.000 millones. Ay, Dios mío. En fin, Jaime Nuño, muchas gracias y la semana que viene más. Hasta la semana que viene. Adiós. Hoy por Hoy Magazine. En temporadas anteriores de Amigos Alegres. Una de las veces que te llevé al Café Gijón ocurrió algo bastante especial. Que ya podemos contar 20 años después, ¿verdad? Tú sabes que yo soy una tumba. ¿Qué pasó? Un día quedé con él, me dice, oye, estoy en Madrid, vámonos al Café Gijón. Luego yo me tengo que ir porque he quedado con unos amigos para ir al cine, pero nos vemos antes. Estupendo, me voy con él y estamos allí tomando en el Café Gijón algo y la conversación era tan bonita, nos lo estábamos pasando tan bien que me dijo, oye, no me quiero despedir de ti y si te vienes al cine voy a preguntar si a mis amigos no les importa que te vengas. Y dije, estupendo. Los amigos dijeron que sí. Me acuerdo que le pregunté, oye Luis, ¿y tus amigos son del mundillo? Y me dijo, no exactamente Luis Alegre, y estamos en los cines Verdi y aparecen Felipe y Leticia. ¿En serio? Te lo juro. Pero esta me la ha hecho ya varias veces también. Me llamó un día desde Zaragoza y me dijo, oye, ¿te vienes al concierto de Lenny Kravitz? Por supuesto, cojo el AVE, me planto en Zaragoza, termina el concierto y le digo, ¿y ahora qué hacemos? Y me dije, cenamos con Lenny. Digo, cenamos con Lenny. Muy bien, cenamos con Lenny. Ser Podcast. Si fuera cierto aquello de que los amigos de mis amigos son mis amigos, podemos afirmar sin equivocarnos que en el club fundado y presidido por Luis Alegre, al que con plenos derechos pertenece Verónica Sánchez, los reyes Felipe y Leticia y Lenny Kravitz, vamos a sumar esta mañana a la actriz María Hervás. Y luego tenía un mundo, como un imaginario muy amplio cuando me metía a mi habitación. Jugaba todo el rato con mis muñecos, me inventaba historias, escribía historias, me inventaba cosas y me ayudaba mucho como a expresarme la excusa de formar parte como una narración. Hola Luis, buenos días. Muy buenos días, José Luis. ¿Cómo estás? Pues muy bien, en compañía de esta canción que dice tú tienes el amor que necesito para salir adelante. Es una frase que le sienta como un guante a una yonki del amor como María Hervás. ¿Cómo llegó a tu vida María Hervás? Pues mira, nos conocimos en la muestra de cine español de Jaén en plena pandemia del COVID. De inmediato sentí uno de esos flechazos de amistad que pueden llegar a ser tan poderosos y adictivos como los otros. Hombre, si es una yonki del amor. Hola María, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Yo creo que en el sentido bueno lo dicen, ¿no? Pues bueno, no lo sé en qué sentido bueno se puede ser yonki de algo, pero quiero pensar que sí. ¿Tú notaste ese flechazo de amistad del que habla Luis? Mira, yo soy una persona bastante desconfiada. Me cuesta confiar en las personas y lo de Luis era una especie de lo que tuvo hacia mí, ¿no? Me permito decirlo porque lo ha dicho, una especie de flechazo. Entonces él me decía desde muy al principio de nuestra amistad, te quiero. Y yo pensaba, ¿cómo va a quererme alguien señor que no me conoce, quiero, ¿no? Claro. Lo que pasa es que la primera vez que por fin ya pudimos como quedar, que creo que fue en Jaén, en un congreso, yo cogí COVID por segunda vez.
Y al volver a casa, pues estaban esperándome en la primera temporada del Inmortal para incorporarme al rodaje. Y aquello retrasó mi incorporación como 3 semanas, porque aparte no se me iba. Y Luis, que le había visto un par de días solamente en ese congreso, y aparte con mucha más gente, cada mañana, durante esas 3 semanas, y luego por supuesto más tarde también, cada mañana me despertaba: ¿cómo estás, mi amor? ¿Estás mejor? ¿Se te ha quitado? Estoy convencido de que hoy se te va a ir el COVID. Y yo pensaba, pero esta persona de verdad, genuinamente se está preocupando por mí cada día de su vida desde que me conoce. Igual era así y me quería, ¿no? No, y literalmente ha sido así hasta el día de hoy, que yo no sé cuántos años han pasado ya, Luis, pero tú tienes mucha memoria, seguro que lo sabes. 5. Pues 5 años preocupándose por mí cada mañana. Cada mañana. En ese primer encuentro, enseguida empezamos a hablar de nuestras familias y nos reconocimos en la suerte de ser hijos de la clase obrera con padres muy sensibles a la cultura. Juana y Jesús, los padres de María, es que son la bomba. Su madre fue camionera y su padre trabajó en correos. Y me impactó mucho saber que aunque sus padres se separaron cuando María tenía unos 5 años, han seguido compartiendo piso, con algún paréntesis, hasta ahora mismo, 34 años después de su separación. ¿Esa separación tú, María, cómo la viviste? Pues yo creo que seguramente como el hecho más traumático de mi vida. No sé, creo que cuando eres pequeña idealizas a tus progenitores y son el referente máximo que tienes, ¿no? De guías en tu camino, no es como, ¿no? Donde te miras. Y para mí que se separasen fue muy traumático. Yo le pedía cada noche a Dios, yo esto lo recuerdo, me metía a la cama, cerraba los ojos y le pedía a Dios, por favor, que acaben juntos, por favor, quiero que estén juntos. Que bueno, luego pues fíjate, están juntos, o sea, no son pareja, es que eso pero te iba a están decir. Juntos. ¿Se separan pero viven juntos toda la vida? Prácticamente no. Luego mi madre tiene otra pareja durante muchos años con el que también convivimos. Juntos, ¿sí? Pero ahora conviven juntos en un espacio bastante pequeño y de alguna manera un poco porque lo han elegido así, porque habría otras opciones. Y no son amigos, porque la gente me dice, pero son amigos, se llevan muy bien, tal. Y digo, no especialmente, no son amigos. Pero yo creo que hay una tendencia en ellos, probablemente inconsciente, a, no sé, a sostenerse o no sé, o a acompañarse, no lo sé, pero en cualquier caso mi deseo se cumplió, así que tengo que seguir insistiendo en otras cosas. Las inquietudes de María parecían muy claras desde niña. Bailaba la música del telediario, dirigía obras de... Perdona un segundo. La del telediario. La del telediario. O sea, mi madre lo cuenta. Todas, o sea, bailaba los anuncios, la música del telediario, todo lo bailaba. ¿Se te ha quitado ya o todavía? Te pongo la sintonía de las 8 del informativo, ¿eh? La verdad es que ya no tengo tanto tiempo en la vida, entonces no, generalmente ahora cuando escucho el telediario me estoy preparando el desayuno y no me da tiempo a bailar. Es otra cosa. Pero también dirigía obras de teatro en la amplísima acera de su calle o le pedía a su madre que la llevara al lugar donde se hacían las películas. Sus padres alentaron su vocación y su padre llevaba cada mes a casa la revista Fotogramas en la que María soñaba con salir algún día. Y claro, ¿y ese día en que apareces en la revista Fotogramas, qué? Pues mira, yo creo que como casi cualquier sueño cumplido, una mezcla de emociones, ¿no? Lo primero es que como todo lo idealizamos tanto, cuando llega el momento, pues al final no deja de ser una publicación, una revista. Entonces, por un lado, muchísima ilusión porque digo, estoy en la revista Fotogramas. Pero creo que fíjate que recuerdo aún con más ilusión, no tanto el momento en el que yo aparezco por primera vez en Fotogramas, sino toda la ensoñación que yo hacía de pequeña leyendo el Fotogramas. Soñando, idealizando, anhelando poder formar parte de esta comunidad de la cultura, del audiovisual, de la cinematografía, en la que quería tanto, de la que quería tanto participar. Entonces, yo creo que era más bonito cómo yo me visualizaba en la revista que el propio día ya cuando aparecía ahí. María, cuenta cómo fue la reacción de tu madre cuando a tus 15 años te sorprendió en los bolsillos de tu abrigo un paquete de tabaco y otro de preservativos. O sea, ya que ibas a decir eso. Bueno, no era un paquete, era un preservativo. Bueno. Tengo 15 años. Ya comprar paquetes de preservativos, Dice ella, yo empecé con expectativas justas, ¿eh? Y luego ya la vida... Te quiero decir, pero... De tabaco un paquete, preservativos 1. ¡Qué humildad!
No, pues sí, me acuerdo que me acababa de echar una siesta. Y entonces mi madre, en el salón, en el sofá, y mi madre me despertó de la siesta con esto. Y entonces me trajo como la chaqueta, mi abrigo, y me dijo, lo sacó y me dijo, ¿qué es esto? Y entonces tenía en una mano el preservativo y en otra mano el paquete de tabaco. Y yo, claro, pues recién despierta, así, un poco, le dije, pues mamá, pues que fumo y que follo. No hay más historia. Me parece una respuesta impecable. De mucha agilidad. Impecable. De mucha agilidad. Claro, ¿pero qué te dijo ella? No, me desperté. Claro, porque es de una obviedad abrumadora. Bueno, a ver, yo que sé, en mi casa y especialmente con mi madre somos personas muy directas y además que tenemos... Ya lo veo. Que tenemos como mucha coña con el lenguaje y también escapamos un poco de los momentos de tensión a través del lenguaje y de ser un poquito jetas y macarras y tal. Entonces, bueno, me dijo, sí, bueno, yo que sé, se puso un poco dramática. Me dijo, yo hubiese esperado que me lo hubieses contado y no sé cuántos, tal. Pero para una camiseta, mamá, fumo y follo. La verdad es que es un eslogan estupendo. Oye, tú sigues manteniendo, María, muy viva, esa conciencia de clase que precisamente ahora contaba Luis, tu origen, tu infancia, que aprendiste en casa. A ver, yo quiero poder creer que sí. Seguramente la edad y los privilegios propios de mi trabajo te vuelven inevitablemente algo más conservadora. Cuando digo algo más es un ápice. Yo sigo viviendo en la Ronda de Segovia, que es la calle donde me crié, es la calle donde vive mi familia, es un barrio, bueno, céntrico, madrileño, pero la gente que lo habita, hay mucha clase obrera y yo sigo apegada a las historias de la clase obrera constantemente, entre otras cosas porque es la clase a la que han pertenecido mis padres y quiero decir, mi día a día está completamente impregnado de todo eso y de la justicia que reclamamos desde la ideología nosotros en casa. Entonces yo creo que cuando alguna vez me ha podido ir un poco la olla, ya he tenido a mi madre en plan de bájate aquí bonita a la tierra y deja de decir gilipolleces. Le agradezco mucho esa retención, ¿no?, a tierra. Yo creo que insisto constantemente, tanto en mis reflexiones como en las entrevistas o en los momentos que comparto incluso en mi vida privada, en ese apego a la tierra. Para mí apego a la tierra es a la realidad que por supuesto es múltiple, depende de las circunstancias de cada uno, pero yo trato, a veces se te olvida, pero trato de ser consciente de que soy muy privilegiada y no dar por hecho esos privilegios, sino entenderlos como tal, como un privilegio y no despegarme de que hay otras realidades, la inmensa mayoría, que necesitan seguramente de voces que tienen más altavoz, como las nuestras, para seguir clamando por libertades, derechos, justicia que todavía no ni de broma hemos alcanzado y que de hecho vivimos un momento bastante complicado en el que parece que estamos yendo un poco para atrás y que da un poco de susto, ¿no? La cerrazón que se huele un poco en la actualidad. María lleva más de 20 años demostrando su talento increíblemente versátil, que le ha permitido brillar en series tan populares como El Pueblo, Machos Alfa o El Inmortal, y por otro lado, conseguir los premios más prestigiosos del teatro, como 2 premios Max o el premio Princesa de Girona de las Artes, que le llevó a compartir una velada con la reina Leticia. ¿Qué impresión te causó? A mí me gustó ella, pero me gustó en plan de... que fue mi crush un poco. Ah, sí. A mí me gustó, yo me habría ido con ella a cenar y luego me habría cogido un avión. No, bueno, a ver, quiero decir, no es necesario explicar esto porque creo que forma parte de la intimidad y la libertad de cada uno. A mí me gustan los hombres, pero yo me enamoré un poco de ella aquella noche, en serio. Me parece una mujer extraordinariamente inteligente, atractiva, divertidísima, muy cálida. Ella todo el rato me tocaba el brazo y yo me ponía nerviosa. Recuerdo que aparte estuvimos hablando muchísimo rato, así en un mano a mano como muy intenso, y hubo un momento que me dijo, María, creo que por protocolo voy a abrir un poco la conversación porque me van a regañar. Y le dije, no, por supuesto, tal. Y hubo momentos en los que teníamos tanta complicidad que le llega a decir, no, claro, tía, porque... Perdón. Y yo le decía, perdón, ¿por qué? Yo, no, porque te acabo de decir tía. No, por María, por favor, o sea, no pierdas la naturalidad de esta que me está dando la vida ahora mismo. Claro. No, a mí me parece de las mujeres más atractivas que he conocido en mi vida.
Toma ya. ¿Ves? Uno de sus trabajos más aclamados fue la función Jauría, en la que protagonizaba a la chica que sufrió una violación múltiple en el caso conocido como el de la manada. Y María llegó a tratar personalmente a la víctima. Claro, qué contraste, ¿no? Te voy a preguntar ahora, pues precisamente, ¿qué recuerdo más vivo te dejó ese encuentro? Ese encuentro fue posterior al estreno de Jauría y, de hecho, a las funciones. Ella no llegó a acudir nunca a las funciones, sus papás sí, pero ella no se sentía preparada. ¿Y qué recuerdo? Pues mira, es interesante porque yo creo que rompe mucho todos los prejuicios que se han ido instalando en la sociedad respecto a qué tiene que ser formalmente una víctima. Ella, pese a que, por supuesto, vive traumatizada por una cosa tan bestia, tan salvaje como lo que sucedió, sigue manteniendo un brillo brutal en los ojos, tiene una actitud ultra vitalista, es una mujer inteligentísima, muy divertida, y me fascinó mucho cómo podemos imaginar que es una víctima de algo así y cómo luego el puro instinto de vida, la pura pulsión de vida te lleva a seguir para adelante, incluso con los ojos brillantísimos. Qué importante eso. Y Sí. qué necesario seguir diciéndolo todavía hoy. Parece Sí. mentira. No, totalmente. Parece mentira, pero sigue haciendo falta que insistamos en eso. Ujú. Que no somos nadie para para exigirle a alguien que ha sufrido que se tenga que comportar como nosotros pensamos que se tienen que comportar. Para cerrar la conversación, María, has pedido esta canción. I don't believe in an interventionist God. Pidió Nick Cave, ¿por qué? Pues porque, mira, de los últimos conciertos que he visto, o sea, como en los últimos años, es el que más me ha impactado a nivel... Es un frontman increíble, es todo un acontecimiento casi religioso asistir a un concierto suyo. Creo que simboliza cosas que a día de hoy se están perdiendo, como, no sé, valores sólidos, una profundidad determinada, pero a la vez sin abandonar como el show, una libertad escénica. No sé, me pareció como un tótem ese hombre. Y esta canción me encanta, porque de alguna manera, si la tuviese que resumir en alguna frase, es: no creo en un Dios intervencionista, pero creo en el amor y creo en ti, y creo que podemos hacer un camino juntos de luz y de brillo. Y bueno, yo no sé si creo o no en Dios, pero sí que creo mucho en las personas a las que quiero, y creo que de eso va un poco la jugada. Es bonita la frase, pero yo la camiseta me lo voy a hacer con tu frase. María Arbas, ha sido un gusto conocerte esta mañana. Igualmente. Muchas gracias y hasta la Gracias a próxima. vosotros. Gracias. Luis, nos vemos. Un beso enorme, José Luis. Adiós, Un gracias. beso, María. Ya son las 7 y tú no vienes. Yo sufro y mientras te entretienes. Y dan las 8 en el reloj. Tic-tac, ya son las 9 menos 20. Hola, Brian Pérez. Buenas, Astre y las grecas, porque estamos como las grecas. Estamos como las grecas y las maracas Qué de gran Machín, todo expresión, junto. qué gran Sí. expresión. Bueno, vamos a ir repasando con Brian algunas de las cosas que hemos hecho hasta ahora. Bueno, pues te he traído un audio primero que me preocupa. Me a ver. preocupa porque Sergio Soto se está haciendo cargo de algunos tramos del Sí. programa en las últimas mañanas. A las 6 y a las 7. ¿eh? Y vive él y también Nacho Palomo en este audio que vamos a escuchar en una auténtica presión por la hora. Yo no sé qué mensajes les has dejado. Yo simplemente que cuadren el reloj del hoy por hoy, que es lo más difícil de hacer. Pero claro, hemos llegado a una obsesión con que el mapa de sonidos Sí. tiene que empezar siempre a una hora exacta. Pero eso nunca ha sido así, jamás. Bueno, nunca ha sido así. Ojo. 6:41, 5:41 en Canarias, Van tarde. siempre clavado. Si un día es un minuto antes y un minuto después, me levanto y me voy, porque las costumbres hay que mantenerlas. Nacho Palomo, buenos días. Muy buenos días, Sergio. A ver si va a ser un reto y vamos a tener que estar ahora pendientes. Estoy dejando de contar noticias para Claro. poder entrar a la hora que debemos aquí. Pero es que va tarde. Ojo. 41 ya es muy tarde para el mapa de sonido. Va tarde y se está quitando noticias. Fíjate, Pues como se levanten un día, te El va a mapa, tocar venir a hacer el mapa. Para ir bien, hay que empezarlo a 39.
Pero bueno, Pues- ya hablaré yo con Sergio Bueno, Cornacho. No ahí te hay preocupes una de conversación eso. pendiente. Vale, vale. Bueno, y otro destacado del día porque es que nos ha maravillado María Hervás en conversación con Luis Estupenda Alegre. charla, sí. Una de las últimas poquitas amigas alegres que nos quedan ya para terminar la temporada. Bueno, María Hervás, que una actriz fantástica, nos ha contado varios aspectos de su vida, entre los que se encuentra una anécdota con su madre después de una siesta. Maravillosa. La adolescencia, los 15 años, ay, la adolescencia. ¿Con un paquete de preservativos? No, con una unidad de preservativo. Bueno, no era un paquete, era un preservativo. Tengo 15 años. Ya comprar paquetes de preservativos, bueno. Dice está ella, bien, yo pero- empecé con expectativas justas. Me acuerdo que me acababa de echar una siesta. Y entonces mi madre, en el salón, en el sofá, y mi madre me despertó de la siesta con esto. ¿Qué es esto? Y entonces tenía en una mano el preservativo y en otra mano el paquete de tabaco. Le dije, pues mamá, es que fumo y que follo. No hay más historia. Me parece una respuesta Sí, impecable. de mucha agilidad. Impecable. Si es que tú eres padre, los padres, yo creo que a llegados cierta edad, Ya la sabemos sinceridad, cosas. no, lo sabéis, pero la sinceridad también se agradece. Agradecemos, agradecemos. Bueno, oye, después de frases como esta que piden mármol, ¿a partir de ahora qué? Bueno, pues viene el profesor Ocaña, Javier Ocaña, con un poquito de cine para el fin de semana, muchas recomendaciones, mucha plancha, pero te destaco la nueva de Toy Story, que te la puedes apuntar también, Toy Story 5. También veo cosas de adultos, ¿eh? Ya, Brian? bueno, Vale, claro, vale. bueno, pero pues oye, hay que ver de todo. Y una que ya has visto, que es Viva, de Aina Clotet, Me que gustó mucho. presentamos aquí en el programa durante la charla de ayer mismo, miércoles. Y Ainhoa Aguirregoitia, en las cocinas de Al Dente ya se pone modo verano, el terraceo, la piscinita, un cóctel para allí, un cóctel para acá. ¿Qué le podemos hacer? Un poquito de verde, un encurtido. ¿Cómo se llevan los encurtidos con la coctelería? Pues lo vamos a ver con Ainhoa. ¿Y a probarlo? Eso ya lo vamos a dejar para el fin de semana, Dame si te tiempo, parece. dame tiempo. Adiós, Brian. Venga, hasta luego. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Esto se acabó, chicos. Hay que tirar la toalla. Andy se irá a la universidad un día de estos. Era la última oportunidad. Pasamos a modo desván, tropa. Tened los accesorios al alcance. Repuestos, pilas, lo que necesitéis para una transición. ¿Transición? No lo entiendes. Se acabó. Se finí, capo. Vamos, chicos. Todos sabíamos que iba a pasar. Sí, pero ahora ha pasado. A todos los juguetes les ocurre esto. A nadie le gusta que sus niños- sargento, ¿qué hacéis? Hemos cumplido. Andy se ha hecho mayor. Es un hecho. Cuando tiran los juguetes, los soldados vamos los primeros. ¿Tirar los juguetes? ¿Quién ha hablado de tirar los juguetes? Suerte a todos. No, esperad, esperad. ¡Nos tiran a la basura! No, no van a tirar a nadie. ¿Cómo lo sabes? Ya veréis, Andy nos guardará en el desván. Estaremos seguros, calentitos. Y estaremos juntos. ¡Exacto! Arriba hay juegos y libros y... ¿Y el circuito? ¡El circuito de carreras! ¡Gracias! Y algún día, con suerte, Andy podría tener hijos. Y jugarán con nosotros, ¿verdad? Estaremos cuando nos necesiten. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Operación Desván, esa la hemos vivido en la vida y la hemos visto en el cine. Vamos a reunir a más dimensiones un jueves más con la ayuda del profesor Ocaña. Javier Ocaña, buenos días. Muy buenos días. ¿Es verdad que la saga Toy Story es de las que más te gusta o la que más te gusta de la animación? Pues es probable que sí, muy posible. 1995 es el año de la primera película, que fue un impacto porque tenía una muy hermosa idea, tenía grandes aciertos, tenía sensibilidad, tenía entretenimiento. La 1 y la 3 creo que son las mejores, ahora sumaremos la 5, y la 2 y la 4 se acercaban porque no estaban muy por debajo, ni mucho menos. Piensa que hay ahora hombres y mujeres que nacieron, por ejemplo, en 1990. Y que en 1995, con 5 años, vieron su primera película. Y que ahora tienen 36 años y que probablemente lleven a la quinta a sus hijos, a sus sobrinos. Lo que sienten ellos es un poco lo que sentimos, por ejemplo, en mi generación con la Guerra de las Galaxias. Que Y yo la vi conecta con tu infancia, ¿no? Y con cómo conecta con tu infancia y con sucesivas generaciones de lo que te ha pasado en la vida. Es precioso. Una saga de 5 películas es una saga ya larga. ¿Aguanta como para 5 películas?
Aguanta si hay brillantez. Y como ha seguido habiendo brillantez, lo que no es normal es que una saga de 5 películas aguante ese nivel tan alto. Toy Story lo ha aguantado, pero no hay muchas así. Quizá Indiana Jones con un resbalón, creo yo, en la cuarta. Quizá Mad Max, pero creo que un escalón por debajo. Y luego tenemos grandes trilogías, como puede ser El Padrino, que es la primera que viene a la cabeza, o la trilogía de Antes de Amanecer, Anochecer y Atardecer de Richard Linklater, pero no son muchas las que aguantan 5 películas con este nivelazo. Hablamos de ella porque mañana llega al cine la última de la saga, la quinta de Toy Story. ¡Oh! ¿Quién ha envenenado a la dama de honor? Bonnie, un paquete para ti. Hola, soy Lillipad. ¿Vamos a jugar? ¡La extinción! ¡Otra vez no! Bonnie, basta de pantallas por hoy. Vale. Quiero hablar contigo, aparato. Por favor, llámame Lily. Mírame, los juguetes y yo hemos estado trabajando todo el verano para intentar que Bonnie haga amigos. Sí. Y de repente llegas tú y Entiendo. ni siquiera me estás escuchando. Te lo traduzco al inglés. Mira. Now look here, me and the toys have been working all summer. ¿Y ahora en español? Los gemelos Gordon al otro lado de la calle. ¡Es el fin! La tecnología también ha invadido nuestra casa. No sé qué decirte, Jessie. Los juguetes sirven para jugar, pero la tecnología... Has dicho antes, la 1 y la 3 las mejores, la 2 y la 4 se acercan. Pero me ha parecido que ibas a poner a la 5 a la altura de la 1 y la 3. Te ha parecido muy bien. Vale. Te ha parecido muy bien porque creo que es así, es verdad. Ya nos conocemos. Es una película chulísima, preciosa, entretenidísima. Es que lo tiene todo, en la forma y en el fondo. Tira de una muy buena idea de nuevo. Ya no son los niños los que crecen y dejan los juguetes, sino que son los juguetes los que envejecen, en cierto modo, porque llegan otros mucho más nuevos y mucho más tecnológicos. La tecnología es importantísima para nuestra vida y fenomenal en montones de aspectos, pero también acaba con tantas cosas. Acaba, por ejemplo, con la imaginación muchas veces. Ahí es donde entra Lily, ¿no? Que creo que es el personaje de la tableta. Sí, la tableta, Lillipad. Es una tablet que representa un poco la conquista de la tecnología en ese reino de la infancia. No salen móviles, pero sí tabletas. Es un acierto, creo yo, sumar a la tableta dentro de los personajes a esta Lillipad. Y representa, como decía antes, un poco el fin de la imaginación, o por lo menos el desplazamiento de la imaginación y de la capacidad de los niños para jugar entre ellos o solos utilizando la imaginación, inventando historias. Y aquí entra algo muy profundo de la película, que es muy entretenida y es muy divertida, pero tiene una parte profunda, como siempre tiene siempre, eso te iba a decir. Toy Story, que es qué pasa con esos niños que resisten o intentan resistir a esa tendencia tecnológica. ¿Cómo encuentran estos niños amigos? ¿Cómo encajan? Es un tema muy triste y muy serio, y la dificultad de algunos niños para encontrar amigos singulares con esa misma imaginación. Y luego está, como siempre, que existe, no sé quién tiene la culpa de eso, probablemente los mayores, esa crueldad infantil que existe cuando alguien se sale del carril, como los otros niños lo esquinan, y eso es duro. Y están los de siempre, ¿no? Está Woody, el sí. señor Potato. Sí, con más importancia unos que otros, pero nos sorprenden, nos hacen reír. Aquí el protagonismo recae en Jessie, la vaquera. Aquí Woody es un personaje importante, pero es secundario. Es la vaquera y dos niñas que son las protagonistas. Esa adorable niña del pelito corto de la horquillita de las anteriores, que es preciosa, que es quien se queda con los juguetes, con Woody y compañía. Y luego también los artilugios esos de los años 80, los primeros artilugios con botones, que no se pueden llamar casi ni tecnológicos, pero que también se integran en la historia como personajes. Y luego tenemos a Woody, a Buzz Lightyear, con una trama en paralelo que es la trama más aventurera y más de acción. Y eso que salía en el corte, lo de que los niños nos necesitan y tenemos que estar allí para ellos. Y alguna frase para mí memorable cuando Jessie, la vaquerita, dice algo así como: tengo experiencia ya en 3 niñas. Es decir, 3 sucesivas generaciones han jugado con ella. Tengo experiencia en 3 niños, me encanta. Bueno, la recomendación de Javier Ocaña, ya saben que le ha encantado, Toy Story 5. Llega también a las carteleras mañana una película de la que hablamos ayer, porque estuvo aquí en el programa su protagonista, guionista, productora y directora. Estuvo Aina Clotet aquí
que protagoniza Viva. Who wouldn't like to live 120 years? El teu cosí és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi. Jo vaig notar com electricidad. Ayer pude decirle a ella que es una película que, Javier, cuando la ves como espectador tienes la sensación de que te incomoda. Te incomoda para bien, es decir, que el cine también está para eso, ¿no? Para arrastrarte, a exponerte a ciertas realidades tan cotidianas que muchas veces no caemos en ellas o damos por rutina. Y no, también hay historias ahí. ¿Qué te ha parecido, Viva? Pues que incomoda. Las películas que no siguen el carril marcado, que no siguen una estructura convencional, en las que el relato te cuenta cosas que no te esperas en ningún momento, a mí me gustan mucho. Lo que pasa es que depende de si le acabas encontrando el tono o no, depende de que eso se convierta en algo verdaderamente singular o en algo que roza lo estrafalario. Con Viva, a mí me pasa que me resulta casi imposible orientarme. Y eso es bueno para alguien que está viendo películas todo el día, me parece muy bueno. ¿Qué me pasa? Que a veces va de lo más grave a lo más banal, pasa en un segundo y a veces me descolocan para mal. Creo que es una película desigual, es una película muy valiente, muy impetuosa, y eso es muy bueno, pero me descoloca, sinceramente. ¿Dirías que es comedia, tragicomedia? Es una tragicomedia, tragicomedia de la vida. Es tragicomedia y no comedia negra porque la tragedia y la comedia se suceden y no van a la limón, es alternativo. Cuando hay una secuencia trágica es trágica y cuando hay una secuencia cómica hay algún puntito de comedia negra, pero no. Es una tragicomedia sobre una mujer que tiene que reiniciar su vida, que tiene un pasado cancerígeno, que puede haber vuelto. Y ahí llega el miedo, la indefensión, el descoloque de ella también, que es el que nos lleva a nosotros también en ese sentido. Y, por ejemplo, tiene un inicio muy solemne que me gusta mucho, con una mamografía, no vamos a contar más, que desmitifica muchas cosas. Y luego hay secuencias que me gustan bastante menos. No ocurre nunca lo que se espera, desde luego, en esa película. No. Es como una huida hacia adelante, que en algún momento ya digo que roza lo estrafalario, pero que hay momentos que sí me gustan mucho. Me gusta cómo esta mujer, que tendrá 40 y pocos años, encuentra una luz o encuentra un camino de esa huida hacia adelante en el sexo con un hombre mucho más joven que ella, que no se plantea esa fuerza de la costumbre que tiene con su pareja, a la que llega a decir en un momento determinado, uy, qué aburrido es esto. Bueno, pero es que está en una situación muy, muy compleja y eso está muy bien. Sorprende, es intrépida. El jurado de la Semana de la Crítica del Festival de Cannes vio ese carácter intrépido y le otorgó el premio Revelación, pero al mismo tiempo creo que es una película muy desigual. Hay una secuencia, no voy a contar demasiado, pero hay una secuencia de una pelea en el barro entre ella y su amante joven, que me parece demasiado estrafalaria. Lo que pasa es que esa secuencia, que no me está gustando nada y pienso, uy, cómo se le está yendo la olla, pienso yo para mí, termina con una lágrima que me estremece. Es decir, cómo ella le da la vuelta un poco a las cosas y termina incluso con una frase de comedia negra ya en el hospital, con las consecuencias de esa pelea en el barro, que también me gusta. Voy como a picos con Viva. Uy, qué raro, bien, qué raro es esto. Sí, te provoca varias sensaciones mientras ves la película y te arrastra además a ver las cosas no solo desde el punto de vista de su protagonista, sino de todos los demás. Eso creo que es un ejercicio muy interesante. Viva, de Aina Clotet, que ayer estuvo aquí. Además traes dos apuntes de películas que, bueno, aquellos que quieran subir un poco más en el conocimiento cinematográfico. Uno es Dreams. ¿Qué pasa con los mexicanos? Es que hay que subvencionar a estadounidenses. Es un bailarín. Trabaja en mi El fundación. otro es Eleonoradeus, la Divina. La octava maravilla del mundo nuevo. La divina Eleonoradeus está aquí. Las películas, estas dos que están ya en cines. Mañana llega la de Michel Franco, es decir, Dreams, y Eleonoradeus está desde la semana pasada. Son dos películas que he unido porque creo que comparten determinados aspectos. Es para una cinefilia igual un poco más elevada, que busque un cine más difícil. Son dos películas muy rocosas, complejas,
complejas, pero que suman 3 aspectos que me interesan mucho y que creo que le interesan mucho a los oyentes que están oyendo una sección como esta. Política, cultura y arte. Las dos suman eso. Eleonora Duse es una película de Pietro Marcello. Pietro Marcello es el director de Scarlett, el director de Martin Eden, es un director italiano importante de los últimos años. Es sobre una diva del teatro en el paso del 19 al 20, un poco lo que era Sarah Bernhardt en Francia o lo que era aquí María Guerrero, la gran diva, pero que tiene una biografía muy interesante porque fue amante de Gabriele D'Annunzio. Precursor del fascismo, ideólogo de lo que luego fue las ideas de Mussolini y del fascio, y suma algún elemento de enorme interés y complejidad. Es que, por ejemplo, nunca quiso a su hija, una gran diva del teatro, con lo cual se suma ahí cultura, arte y política. Y luego en la película de Michel Franco, que es un director mexicano muy interesante, tiene una película que se llama Sundown, que está en plataformas que recomiendo desde aquí. Es una película sobre la inmigración entre Estados Unidos y México, en este caso con un bailarín que acaba en la compañía de ballet de San Francisco y que además está interpretada por un bailarín mexicano que se llama Isaac Hernández, que también baila en la compañía de ballet de San Francisco. Y suma sexo, suma una relación sexual con una millonaria americana, suma hipocresía por parte de los millonarios ricos americanos. De nuevo, arte, cultura y política, creo que muy integrados. 2 películas que se salen un poco del molde. Me gusta bastante Eleonora Duse, me gusta algo menos Dreams. Pues oye, apuntadas estas que quizás sean menos comerciales. Sí, ¿no? pero que, bueno, tienen un público seguro. Exacto. Yo la de Leonora Duse la querría ir a ver ya, porque todo lo que tenga que ver con Italia, pues ya sabes que hay, claro, historia además. Dreams, Toy Story 5 y Viva, las propuestas de hoy, de esta mañana, de Javier Ocaña, al que escuchamos el jueves que viene. Gracias, adiós. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. La hora del cóctel, la hora de cocinar, pero hoy va a ser, ya verán, la hora sobre todo del cóctel. Ainhoa Aguirregoitia, buenos días. Buenos días, Sastre, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar de encurtidos, pero es como el salvoconducto que te has buscado para acabar en la coctelería hoy, ¿no? Borracha perdida. Efectivamente. Sastre, hoy me tienes que llevar de la manita. Vale. Hoy no te metas conmigo, porfa, que yo estoy sensible yo. Hoy, claro que te voy a llevar de la mano, como todas las semanas, por otra parte. Hombre. Bueno, vamos a empezar por el principio. Hoy hablamos de encurtidos. Venga, vamos para allá. Vamos a ver, a ti te gustan, ¿verdad? Sí. Te tengo preparado un programa, Sastre. Bueno, te me vas a morir. No la semana que viene o la próxima te va a encantar, ya verás qué cosa tan bonita. Pero bueno, vamos a hablar hoy de los encurtidos, ¿vale? Ajá. Porque es una cosa que pasa, es una cosa bastante curiosa lo que ha sucedido con ellos. Y es que durante mucho tiempo siempre han pasado desapercibidos. Han estado como a un lado, al lado de la cerveza, al lado del vermú, al lado de la ensaladilla, esa cebolleta en vinagre, el pepinillo, la alcaparra, una piparra, ¿no? Lo que sea, las aceitunas, hasta Marcos salivando. Sí. Es que además te hacen salivar, que es lo que tienen. Todo ese mundo parecía que estaba condenado a acompañar, pero no, porque el encurtido, además de todo eso, también limpia, corta, despierta, corrige. Si estás comiendo algo graso o algo frito, algo que lleve también mayonesa, que es una salsa grasa, ayuda, un pepinillo, una cebolleta, una piparra picada, todo eso hace que la boca se despierte y cambia el curso del sabor dentro de lo que estamos ingiriendo. Entonces, eso que en cocina hemos entendido siempre y ahora es algo que ahora empieza a pasar también en coctelería, porque una copa al final no deja también de necesitar ese mismo equilibrio en los sabores, ¿no? Una copa puede tener mucho alcohol, acidez, dulzor, amargor, salinidad, armonía, y ahí el líquido del encurtido puede funcionar también como condimento, y de eso es de lo que quiero hablar. Antes de llegar a ese punto en el que alguien decide meter un día un pepinillo en una copa, seguramente vamos a probar, a ver, no sé si lo metió o se le cayó, bueno, y en qué condiciones, pero exactamente qué es lo que hace el encurtido en el paladar.
Mira, un encurtido hace varias cosas a la vez. La más evidente de todas es que proyecta acidez sobre el paladar, tiene vinagre, incluso a veces tiene fermentación según el caso, y eso hace que salivemos mucho, que es lo que le ha pasado a Marcos hace un momentito. Pero no solamente es ácido, sino que también puede tener sal, una salmuera, puede tener especias, a veces van aliñados con ajo, con mostaza, con eneldo, laurel, guindilla, pimienta. Es decir, que no estamos siempre ante un ingrediente plano de sabor, neutro. Por eso funciona tan bien con comidas grasas, como he dicho anteriormente. Piensa, por ejemplo, en una ensaladilla o en unos embutidos, una fritura, una hamburguesa. A ti y a mí que nos gustan las hamburguesas, cuando va dentro el pepinillo, ¿a ti te gustan con pepinillo? Yo no. No, se lo quitas. Yo se lo quito. ¿Y cebolla? Cebolla sí. ¿Ves? Bueno, no es lo mismo, pero funcionan un poco de la misma manera. Es un elemento ácido que de repente contrarresta esa parte grasa, ¿no? Entonces, el encurtido corta la sensación de grasa y de peso. Entonces, hace que te vuelva a apetecer meter otro bocado a esa hamburguesa o a esa ensaladilla o a cualquier cosa que estés comiendo. ¿Y por qué eso puede encajar tan bien en la coctelería? Pues porque a un cóctel le puede pasar exactamente lo mismo que a un plato. Puede estar demasiado dulce, hay cócteles que son empalagosos, demasiado alcohólico o demasiado plano. Y cuando eso pasa necesita algo que lo tense, ¿de acuerdo? En el paladar normalmente se ha usado siempre el limón, lima, los bitters, que hemos hablado aquí también de los amargos, el vermut, la sal, las hierbas incluso, la hierbabuena, la albahaca, el eneldo también. Pues un líquido de encurtido puede entrar ahí con bastante lógica porque puede generar el mismo efecto. Y como hemos explicado antes, la diferencia es que el líquido de un encurtido no solo aporta acidez, sino que además, como viene de un encurtido que pueden ser unos pepinillos, una cebolleta, de alguna manera también está aportando algo de sabor a ese elemento que estamos metiendo, un elemento vegetal. ¿De acuerdo? En el caso, por ejemplo, de la cebolleta o de la piparra, que además añadiríamos picante, o en el caso de un pepinillo, ¿no? Ese puntito graso de la aceituna también es algo que puede incorporar. Una cebolleta, además de esa parte ácida, también esa parte punzante de la cebolla, que a ti te gusta, por ejemplo, en la hamburguesa. Es que ya depende de cada uno y de los sabores, ¿no? O sea, no entran para invadir, sino para corregir algo que ya está hecho. ¿El líquido de un encurtido? Sí. ¿Qué te aporta que no te puede dar un limón o una lima? Al final el limón o la lima, Sastre, es una forma de acidez directa. Son brillantes, limpios, muy reconocibles. Cuando a ti te meten el espíritu de la piel de un limón en un gin tonic, tú reconoces fácilmente ese aroma y ese sabor, ¿no? Totalmente. Claro, entonces el líquido de un encurtido da una acidez distinta porque viene con sal y viene especiado y viene además condimentando un elemento vegetal. No es que sea ni mejor ni peor, sino que sirve para otra cosa. Un zumo de lima en un cóctel te lleva a un terreno súper fresco y súper cítrico. Una salmuera de pepinillos te lleva a un terreno más seco, más salino, algo más gastronómico, ¿vale? Puede funcionar muy bien con ginebra, con vodka, con un vermú, con un fino, con una manzanilla, con un tequila blanco. Son bases que van bien con los cócteles que son secos o que son más salinos, que no son tan tropicales, por decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Para que te hagas una idea del típico daiquiri de mango o de frambuesa, ¿sabes? Que son así como más dulzones, más golosones, que seguro que a ti te gustan, porque a ti te gusta mucho el azúcar. Dulce, a mí también me gustan mucho las frutas muy dulces, ¿eh? Entonces, son ese tipo de coctelería, no, vete más a una coctelería de otro perfil, de otro carácter. Para poner en una copa, ¿cuáles son los encurtidos que mejor funcionan? Mira, el pepinillo es probablemente con el que más fácil podemos empezar. Tú, yo y todos los que nos están oyendo, porque tiene una acidez que es reconocible, una salmuera que es clara, tiene un punto vegetal, a veces también tienen un punto de azúcar, depende de dónde esté hecho ese encurtido. Se lleva además muy bien con el eneldo, puede encajar muy bien con destilados que son botánicos. Por ejemplo, la cebolleta encurtida también funciona bien. Hay un cóctel que se llama Gibson, que es un martini con una cebolleta encurtida dentro. Entonces, parece como que es muy moderno, ¿no? Lo de mezclar. Se puso... ¿Quién fue? Que hubo un momento en que parecía que eran como... Esta cantante tan guapa, Dua Lipa. Sí. Dua Lipa puso muy de moda lo de mezclar... Exacto. Estamos de acuerdo. Sí. Entonces, Dua Lipa puso el jugo de unos pepinillos con una Coca-Cola y con no sé qué otra historia, y aquello revolucionó las redes sociales. Y es un concepto muy antiguo, lo que pasa que ella lo hizo además de manera exagerada. O sea, puso mucho líquido de pepinillos en aquella Coca-Cola. No me acuerdo muy bien en qué consistía la bebida, pero bueno, que es algo que es más antiguo de lo que parece, aunque ahora esté muy de moda. La aceituna es otro caso evidente. Estamos cansados de tomarnos los vermuts con un par de aceitunas. Y además, no solamente nos gusta el vermut con la aceituna aliñado, sino que también nos gusta comernos esa aceituna que lleva un rato empapándose. Eso es lo que más nos gusta.
gusta. Eso nos gusta. Y, por ejemplo, otro concepto también parecido, aunque ya no es encurtido, es el tema de la sangría. La sangría está muy buena, pero como la hagas con unos buenos melocotones o unas buenas piezas de fruta, luego comerse esa fruta sube. riquísimo. Sí. Está de muy rico, pero también sube de otra cosa, ¿eh? Efectivamente. Y luego tenemos el clásico Dirty Martini, que se utiliza un poco con el líquido de la aceituna, que al final lo hace turbio, lo hace más denso visualmente, no está tan limpio. Y bueno, eso también lo lleva mucho al aperitivo, ¿no? Cuando combinas con este tipo de encurtidos. Las guindillas encurtidas también funcionan bien, aunque a lo mejor aquí nos vamos más al tequila, al mezcal, al tomate incluso, al Bloody Mary, ¿no? El meter elementos picantes en algunos cócteles. Pero también hay que tener cuidado porque al aportar picante tenemos que tener cuidado con los líquidos, porque el picante se puede disparar en la coctelería. Entonces siempre hay que medirlo, hay que hacerlo con control, siempre. Pues mira, este análisis, esta disección que hacemos esta mañana de los encurtidos, tú decías antes, es que siempre estaban ahí al lado de la bebida y no les prestábamos atención y que efectivamente pues nos estás descubriendo que hay un mundo. Seguramente nos lleva también a la reflexión de que también en los cócteles, de esto seguramente se haya hablado más, pero de los cócteles ha habido una evolución porque quizá ahora se beban, pues no sé si... Oye, incluso estoy por preguntarte si más gastronómicos. A ver, la gente está muy snob, ¿vale? Quizá ha ido demasiado lejos, ¿no? Que vaya por delante. Pero sí tiene bastante que ver, porque durante mucho tiempo una parte de la coctelería ha estado muy apoyada en la fruta, en el azúcar y en los cítricos, básicamente. Y eso no es malo, ¿eh? Lo que pasa es que es bastante previsible. Ahora viene más bien el interés por sabores secos, salinos, vegetales, fermentados. A mí hay una cosa que me gusta mucho de ti, Sastre, y es que tú no tienes ningún inconveniente en reconocer lo goloso que eres. Nada, lo golosón que eres. No te lo digo como algo pero ¿por qué tendría negativo. Que ocultarme yo de ser tan...? No, ocultarte no. Pero hay cierto esnobismo, pues porque vas en contra de la tendencia y eso me gusta. Porque hay cierto esnobismo en decir que el dulce empalaga, que el dulce no gusta, que soy más de sabores secos, ¿no? Es como el vino seco. No, la ginebra seca o afrutada, sí, es una cosa que me persigue. ¿No? Sí, y a mí es una cosa de ti que lo haces con mucha libertad, que estás dentro del mundo adulto, solo faltaba. Que no tienes 16 años, pero lo haces con mucho gusto. Bueno, pues no todo el mundo lo hace, Sastre. Hay mucha gente que consume cosas que no le gustan solamente porque están de moda. Y con esto sucede un poco. Pues el qué tema necesidad también, ¿no? Pues sí, la gente debería salir del armario del azúcar. Pues ya está. Si le gusta el daiquiri con de fresa. Con un control, claro, con un control. Tampoco se trata aquí como en American Beauty que empieza a caernos azúcar encima. O sea, no se trata de eso. No, pero que la gente tiene que pedir lo que le guste, pues al margen de que esté de moda o no esté de moda. Entonces el encurtido encaja porque es muy útil, rompe ese dulzor fácil, hace que la copa sea un poquito más borde. ¿De acuerdo? Entonces ya depende del paladar de cada uno y de cómo haya evolucionado el paladar de cada uno. Pero cada uno tiene que ver lo que le dé la gana. También te digo que creo que con la edad me está pasando que noto que soy cada vez menos dulce, menos goloso. Pero esa es una realidad. Eso yo lo atribuyo a la edad, ¿eh? Esa es una realidad. Es que al final yo lo que pienso también que pasa como con cualquier otra disciplina, como con la lectura, ¿no? Que de esas lecturas más planas, más sencillas, más superficiales... Te va cambiando el gusto, sí. Te va cambiando el gusto, vas profundizando, vas aprendiendo sobre algo y de repente eso se te queda demasiado plano y necesitas complicarlo. Y entonces ahí es donde el paladar tiene que irse, pues bueno, tiene que ir evolucionando junto con la persona también. A mí me pasa que me gusta todo, Sastre. Dulce, no dulce. Dulce, amargo, exacto, salado. O sea, me puedo comer las alcaparras crudas y un donut de chocolate y me quedo tan a gusto. Oye, ¿cuál dirías que es el error más común cuando alguien empieza a usar encurtidos en eso, en la coctelería? Mira, el peor de todos es querer que se note demasiado. ¿De acuerdo? O sea, el objetivo no es que alguien diga, uy, esto sabe a pepinillo, ahí la hemos cagado. Si alguien detecta en el cóctel que sabe a pepinillo, probablemente es que nos hemos pasado. Lo interesante es que el encurtido ajuste la copa, ¿vale? No que la disfrace demasiado. En segundo error es no medir también, no la cantidad en cuanto a que se predizca el sabor, sino el tema de la sal. Hay que tener en cuenta que el encurtido viene con una salmuera, estamos añadiendo un elemento salino, entonces eso hay que tenerlo en cuenta también. Y el tercer error es usar cualquier líquido sin criterio, o sea, abrimos un bote de pepinillos. Me reconozco en eso. Exacto. Entonces abres un bote de pepinillos, te da igual que sea dulce, que sea solamente vinagre, que lleve sal, que no lleve sal, que tú haces raca encima del cóctel. Y entonces ahí tienes que tener cuidado, ¿no? Siempre tienes que probar, siempre hay que probar un poquito. ¿Y esto lo podemos llevar a cócteles
sencillo? Es decir, que no haga falta como un manual de instrucciones para hacerte el cóctel. Es que es la idea. Y al final, como esto es jugar, porque al final cuando ya llevas 3 cócteles, tú estás jugando, tú estás haciendo marranadas ya. Sí. O sea, al tercer cóctel Como tú cuando ya no eras niña controlas y nada. mezclabas cosas en el vaso con lo que Exacto. sobraba de las bebidas de los demás. Exacto, y además yo creo que llevarlo al terreno doméstico es la mejor forma de explicarlo. Un vermú blanco con hielo, una cucharadita de jugo de pepinillos y una rodaja de pepinillo te lo cambia por completo. Le da un aspecto visual distinto y un sabor distinto. Estamos hablando de una cucharadita de postre, de acuerdo con las cantidades. Ojo, un Bloody Mary acepta muy bien el jugo también del pepinillo porque trabaja con tomate, lleva sal, lleva picante, lleva acidez, también tiene ese punto umami del tomate. La ginebra con tónica seca puede llevar también pepinillo o una aceituna si lo queremos llevar a un elemento todavía más vegetal, de acuerdo, porque la aceituna para mí todavía es más vegetal porque tiene mucho aceite, cosa que el pepinillo no tiene. También se puede jugar con un fino, con una manzanilla, una copa fría, un punto de salmuera, muy medido, como siempre, una aceituna, un pepinillo y luego la manzanilla, ¿no? La idea es que el encurtido no tome el control, pero sí que ayude a abrir el apetito y a meternos en un apartado dentro del aperitivo, no tanto de después. ¿Hay alguno de estos encurtidos que tú no meterías nunca en una copa? Yo nunca digo nunca, creo, la típica frase, pero sí que tendría muchísimo cuidado con aquellos que vayan muy especiados, por ejemplo, que lleven mucho ajo o que sean especialmente dulces. Cuando tú te mueves en los encurtidos del norte de Europa o del centro de Europa, el azúcar está muy presente, Sí. muy, muy presente, cosa que la nuestra no, en nuestros encurtidos no. Entonces, hay que tener mucho control con eso. Y luego el tema del ajo, yo estoy segura de que hay cocteleros y cocteleras capaces de combinarlo y hacer maravillas, pero a nivel doméstico, muchísimo cuidado con el ajo, porque puede ser ya terrorífico. O Como sea, cuando en el cine te dicen, esto es una demostración hecha por profesionales, por favor no intentes esto en casa, ¿no? Pues lo mismo con los encurtidos que lleven mucho ajo. totalmente, totalmente. Y yo creo también que antes de aventurarnos a una cena de verano con 15 invitados o con 8 invitados, bébetelo tú solo, hazlo tú sola, haz la medida tú en casa y luego ya pruebas con la gente. Primero Es que pruébalo tú solo. Probé el otro día hacer un cóctel en casa. ¿Y qué? Tuve que ir corrigiendo sobre la marcha. ¿De qué era? Porque, bueno, era, pues ya te puedes imaginar, muy a la italiana, una Sí. perola y spritz, y, Sí. y tuve que ir corrigiendo sobre la marcha. Y mi Pero solución qué fue rico. echarle más alcohol a todo el mundo para que nadie tuviera sensibilidad al final como para saber que estaba ¡Qué rico! bebiendo. Sí. ¿Sabes lo que hago yo en los talleres de cocina cuando qué? los hago? Siempre hay tequila para empezar. Con el estómago, llegan con el estómago vacío, yo Así les luego. chuto. Claro, es que así me relajo muchísimo, Es porque verdad, digo, ya sí, están todos es una buena mamados. Ahora solución. empieza Eso el es, taller. sí. Dicho lo cual, llamamos aquí, por favor, y por supuesto a la moderación. Sí, Bueno, sí, vamos con la vale. receta, anda. Venga, vamos con ¿Qué vamos a preparar hoy dentro de nuestra moderación, Ainhoa? un Dirty Martini con jugo de pepinillos para hacer en casa. Ah, mira. ¿Vale? Y Venga. vamos a necesitar 60 mililitros de ginebra o de vodka. 60 mililitros es un vaso de chupito largo, para que la gente en casa lo pueda medir. Vaso de chupito largo. Sí, 10 mililitros, que sería una sexta parte. Yo pondría 20, ¿vale? De vermú seco, Mm. ¿de acuerdo? Que sería pues una tercera parte de ese chupito largo. 3 o 5 mililitros de jugo de pepinillos, eso es una cucharadita de postre, para que la gente vea la proporción. Sí. Mucho hielo, un pepinillo pequeño y luego si queremos podemos poner una piel de limón muy fina, pero solamente sin la parte blanca, solamente la parte donde están los aceites esenciales. Vale, ¿vale? tenemos la ginebra, el vodka, el vermut, el Claro. jugo de pepinillos, hielo, que es fundamental aquí. Sí, es imprescindible. Al final, en un vaso mezclado o en un vaso que tengamos altos, Sí. estos de... Mira, voy a dar un consejo. Si es de plástico, mejor que de cristal, porque si le vamos a zumbar con la cucharilla mucho, o sea, con el cristal corremos Es un mejor, riesgo. vale. Entonces, vaso de plástico, todo el hielo, añadimos todos los ingredientes que hemos dicho anteriormente. ¿Y cómo hacemos? Mezclar con intensidad. Aquí no se trata de remover, se trata de mezclar con mucho gusto y luego probar e ir rectificando. Sastre, si de repente consideramos que no encontramos nada distinto a si le hubiéramos puesto el jugo de pepinillos o no, pues le ponemos un poquito más o le ponemos un poquito más de alcohol. El tema de la piel de lima. La piel de lima, si tú le quitas lo blanco y te quedas solamente con la parte de los aceites, si tú el twister, ¿cómo se dice twister? Girar, o no, retorcer. Sí. Vale, si tú la Remover, retuerces, sí. ahora voy de bilingüe, ¿sabes? Ya. Ya te la tengo. Entonces, si tú la retuerces, salen los aceites esenciales y perfumamos el vaso, sin necesidad de meter jugo de limón en ese combinado. Vale. Que eso, por ejemplo, es bastante más delicado y sofisticado que echar medio chupito de jugo de limón y perfumarlo todo demasiado a limón, ¿no? Entonces, la idea es luego en un vaso, si puede estar frío previamente ideal, añadimos ese cóctel, le ponemos una rodajita de pepino, un poquito de esa piel de limón para que se vea que también lo hemos bien. condimentado con esto y a disfrutar y a gozar. Mira lo que te he puesto para
cerrar la sección. Mira, mira. Me encanta. Ay, amiga. Fantástica Dua Lipa, sí señor. Ya tenemos el cóctel y ahora tenemos la música. Solo nos falta la mesa. Solo nos falta estar juntos, Exacto, Sastre. pero bueno, la radio nos Ay, ha unido mare. un ratito. Una relación a distancia. Oye, pues muy bien, de los encurtidos. Yo pensaba que cuando me dijeron, ¿quiere hablar en de los encurtidos? Dije, bueno, pues vale, me encanta el tema, pero he visto Sí. que me has ido llevando a otra zona en la que, bueno, pues también estoy muy bien. ¿Qué quieres que te diga? Un terreno desconocido. Y la semana que viene te llevo a Japón de la mano, yo a ti. Vale. La semana que viene te cojo yo de la mano. Pero ahora un Sastre. poquito de chocolate también habrá en algún momento, ¿no? Hay cosas dulces, hay Qué cosas bien, dulces. qué bien. Adiós, Primero tengo que Ainhoa. probarlas. Un beso, Te Sastre. dejo aquí con Dua Lipa. Gracias. Adiós. Chao. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. I remember all my life raining down as cold as ice, shadows of a man, a face through a window, crying in the night. The night goes into morning, just Hoy, ¿tiene algo que ver la canción con el tema? Bueno, entiendo que sí. La verdad es que la ha elegido la última adquisición del Hoy por Hoy. Estamos muy contentos con su llegada. Ha venido para crear una época. Estoy hablando con el tono de la canción también. Sí. ¿Y cómo se llama ella? Ella se llama Marian Bagdad. No. ¿Marian? No, Marian no. Marian Y además no. Marian no es. No, no es Marian. ¿Quién no. es esa? Calla. Es Miriam Bagdad. ¿Cómo? Bagdad. Muy bien, Venga, que lo has hecho muy bien antes, Sergio. Boatín. Bauterín. Bauterín. Si lo has hecho antes todo el Ella es rato. Miriam Bauterín. Lo tienes escrito. Sí, pero es que no me salía, ya no me acordaba. Pero solo te lía porque es TH. Sí. Ya ves, para Hemos lo que hecho da. una radio, la radio dramatización de los viernes. El sketch. Y el El sketch. sketch. Ya ha debutado Miriam. ¿Cómo? Espera. ¿El Como sketch no es actriz. en directo? Esta es la primera cosa. Ay, Pensaba- Dios. Yo cuando escuchaba en la radio pensaba Ah, que era en sí, directo ay, siempre. Dios. Un cuadro de actores, de radio. No siempre. Es que, Ah, no bueno, siempre. lo habéis ensayado. A veces. líos, de a verdad. veces. Gente Oye, haciendo por favor. posadas por detrás. El ensayo, La radio es la radio. Total, ¿verdad? que hemos hablado de nuestros primeros debuts, un poco en Perdón, general. es que Pepe me ha mirado como diciendo, no, Sastre, lo grabamos siempre. Ya, hombre, ya, Pepe, ya. Estamos debajo de la mesa. Era una interpretación desastre. Ay. Bueno, hemos hablado de los debuts. Venga. Y yo he recordado que a Pepe y a mí, un día, Javier Cansado, insigne humorista, que le mandamos un besazo, hacía un programa diario y un día nos dijo a nosotros, mañana viene Leonor Watling y voy a hacer una dramatización. ¿Querríais ser parte de esa dramatización? Y dijimos, Leonor Watling, yo tenía 20 y muchos y Pepe tenía 30 y pocos. Leonor Watling tenía 20, 21. Yo no dormí la noche anterior y cuando nos presentamos allí, efectivamente apareció Leonor Watling, se paró la radio, ella agitó la melena, hizo... Y entonces nos sentamos, la grabación es verdad que fue larga, estábamos encantados, como muy nerviosos, ella muy simpática, nos hizo la vida muy sencilla, en el rodaje, ¿no? Y al día siguiente, cuando lo vemos, salimos muy poco y con la voz apitufada, nosotros. Entonces vamos a casa y decimos, pero una cosa, Nos has humillado. Claro, esto es una humillación. Y dice, bueno, hombre, es que la importante aquí es Leonor Watling. Y decimos, ya, pero entre eso y salir apitufado, que puedo ser yo o José Luis Perales, hay una diferencia. Porque nosotros, y eso es lo grave, ya hemos dicho que íbamos a actuar con Leonor Watling. Ya. Y esto es indemostrable. Fue vuestro debut, fue... Fue un debut bajonazo. Yo debuté, fíjate, en radio, en Ser No, Málaga. Pepe, tú eras también de la Yo- historia esta. Ah, vale, sí. No, bueno. Claro, pero no, igual Tiene era una tu biografía. debut, pero no para Pepe. Porque era Pepe el era debut. mayor, correcto, claro. correcto. No, yo debuté en Ok, Málaga, a mí me encargaron, yo estaba de práctica en Málaga, un crío pequeñín, en Ser Málaga, y estaba un programa que hacía Carmen Avenza, que era muy divertida, y sigue siendo muy divertida, y Rafa Gaspar, que hacía el Hoy por Hoy del Ser Málaga, y entonces me dijeron, niño, ¿qué noticia tiene hoy que vas a contar hoy? Y digo yo, pues me han dicho que la japonesa Koito da un concierto de órgano en la catedral, y me han dicho que me encargue de eso y de un galápago que apareció en el Guadalhorce, y dice, ay, qué gracioso eso de la japonesa Koito da un concierto de órgano, paso y no lo cuenta. Y me acuerdo que conté, esa fue mi primera vez delante de un micrófono en la radio, Qué contando Qué esa noticia bonito. cultural. Qué bonito eres, que además tienes una cosa así pues, de graciosilla como Hablando la de tuya. coitos. El caso, que Tu estamos... debut no lo irás a contar porque no, fue ayer. porque esto Y fue antes de dijo- ayer. Claro. Y dijo... A ver, cariño. Cariño le dijo a Ángel, sí, Le sí, dije sí. a Ángel, cariño, pero bueno, esto ya lo sabemos todas, lo hablamos mucho, vamos a dejarlo pasar. Lo importante aquí no es ni Leonor Watling ni vosotros dos.
es Miriam, que cuente el payaso que hemos hecho esta mañana. ¿Cómo lo hemos y hecho? lo que le ha parecido. Bueno, muy divertido, la verdad, pero un poco jaula de grillos. ¿Cómo? ¿En este equipo te ha dado la sensación? Sí, que era Un jaula de poquito, grillos. pero bien. Creo que vienes con un poco un prejuicio, Miriam, eso se te irá. Su se te entrada, irá. o sea, a los 10 minutos de llegar a trabajar ya estaba grabando el sketch. Bueno, Imagínate. pues hay que empezar fuerte. Sí, sí. Y ha sido protagonista. ¿Le has además. puesto papel? Mucho papel. Y además la que más habla. La que Mucho. más habla, Pepe ha dicho, la Miriam que entre por la puerta grande. Y ahí ha estado y lo ha hecho muy bien. Es verdad que hemos tenido un momento un poco de caos, ¿no, Sergio? Sí, Que pero nos hemos animado nosotras mucho yo y creo hemos que podido asustar. Miriam viene siendo para Pepe lo que Penélope Cruz es para Almodóvar. Ya. Casi. No, ya. En el primer rodaje ya ha sido... Sí, la quiero siempre ahí en papel. ¿Le vas a dar papeles destacados en lo que nos queda? en lo que Bueno, nos queda, a ver sí. ella si quiere, ¿eh? Yo estoy dispuesta a todo, ¿eh? Negociar el caché. Hablaremos con tu Negocia representante. bien, Miriam. De todas Negociar maneras, porque Pepe es de recortar. Sí, es de recortar. Yo creo que 150 digo 100. hoy ha participado porque ayer no se enteró muy bien de lo que le propuso Pepe. es Porque ayer verdad. Pepe le dijo, ¿tú mañana quieres ser del sketch? Y dijo, sí. Fue peor todavía, Es que Pepe. dijo no. Es que yo le dije, ¿tú quieres mañana ser policía? y ella no sabía de lo que iba la historia y dice, no. Digo, no, en un sketch. Tranquila, dramatización, todo. Si es que Pepe Almodóvar es un poquito así también, pero los jueves Los son más genios son así, divertidos. ya te Eso es irás así. acostumbrando, sí. ¿Algún debut más? Yo me acuerdo que el primer día que estuve aquí en las 12 fue la primera vez que intervine y me hicisteis como un sketch también de que me habéis encontrado una caja. De que ese día había llegado una caja a la redacción, ¿os acordáis? ¿En serio? Sí, os lo juro. Estáis fatal De que de la había cabeza. llegado una caja a la redacción. Pero eso no es un sketch. Y de que no, fue la realidad. y de que no sabíais qué era y que preguntasteis a los de seguridad y tal y que era yo. Y luego te ensamblamos y saliste Sí, tú, ¿no? y aquí Y te estamos. comiste un bocata de chorizo con nocilla. Bueno. y Y hasta hoy. algo hiciste de Eso fue San Fermín. No, que pero te, claro, que eso te fue- entronizó como estrella. Pero claro, eso fue un también. mes después. Un Yo mes entré el 1 después, de ¿eh? junio y San Fermín es el 6 de julio. Claro. Ya pasado un mes ya. De mis mejores momentos cuando Iñaki me hizo comer en el Hoy por Hoy un bocata de nocilla con chorizo de Pamplona. ¿Estaba Pues bueno o no nada, estaba me bueno? Estaba alegro de- buenísimo. Yo todavía no lo he probado, el bocata de Iñaki no Hombre, lo ha ahora hecho. ya Bueno, ese este bocata ya está verano os recuperable. traigo otro si queréis. No, no Venga, hay por problema. favor. La libertad parece demasiado. Hoy por hoy. Hagamos un nudito al corazón. José Luis Sastre. Me había casi licenciado en la belleza que esconde el dolor. A lo mejor no fue ninguna estupidez dejar de esperarte. Amor que muerde y mata, así es como las ratas nuestro amor. Hoy no voy a pararme a pensar. Vamos, Ana, con el último compás. Pues mira, el último compás es para irnos quizá de aquí al cine. Cada uno que haga lo que quiera. Nos vamos a ir con un apunte del profesor Ocaña para ver Toy Story 5, una gran serie de películas. Nos ha explicado por qué, por eso pueden recuperar si quieren el podcast para escuchárselo de nuevo. Y nos dice que es una serie que además de sorprender en cada nueva película con un nuevo argumento, sujeta perfectamente, equilibra la diversión con la emoción. Es que lo tiene todo, en la forma y en el fondo. Tira de una muy buena idea de nuevo. Ya no son los niños los que crecen y dejan los juguetes, sino que son los juguetes los que envejecen, en cierto modo, porque llegan otros mucho más nuevos y mucho más tecnológicos. Y aquí entra algo muy profundo de la película, que es muy entretenida y es muy divertida, pero tiene una parte profunda, que es qué pasa con esos niños que resisten o intentan resistir a esa tendencia tecnológica, cómo encuentran estos niños amigos singulares con esa misma imaginación. Y luego está, como siempre, esa crueldad infantil que existe cuando alguien se sale del carril, como los otros niños lo esquinan, y eso es duro. Pues un plan, por ejemplo, el de ir al cine hoy o mañana cuando lleguen los estrenos. Gracias, chicos. Hasta luego. Hasta luego. No voy a pararme a pensar, solo quiero dejarlo correr. Gemma Rodríguez, Marta Galán, Marcos Granado en la realización de este Hoy por Hoy, que cierra aquí su edición de hoy. Si no hay novedad, volvemos a encontrarnos mañana a partir de las 6 de la mañana y entre tanto, la radio sigue. Que tengan una feliz jornada. Adiós. Bastante a la escena final de la vida de él. Me ha rozado tu última lanza en el pecho. Hoy por hoy, sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.